dibujado con exquisitez por el buen gusto. El personaje que crea Chaplin jamás pierde los buenos modales, jamás pierde la elegancia. Es un, es un personaje de pantomima, evidentemente, pero Chaplin consigue con ese personaje de pantomima algo que es formidable, que es que la pantomima siempre termina en fracaso y aquí el fracaso se convierte en risa. Eh, yo creo mmm, que con La Mujer de París, La Quimera del Oro es la mejor película de Chaplin. Ya sabéis que la empezó a escribir sin guión, que rodaron en Alaska, que tardaron 14 o 15 meses en hacer la película. Chaplin era un hombre privilegiado, yo creo que no se han dado más que dos casos eh, parecidos, que puedan ser el de Fellini o puede ser el de Woody Allen, que han repetido las películas y las han vuelto a rodar. Yo creo que no se pueden decir demasiadas cosas de Chaplin, porque Chaplin es conocido de todo el mundo, y si alguien tiene la suerte de no haberlo visto nunca, esta noche va a pasar una de las mejores noches de su vida. Yo aconsejaría, para terminar, creo que la versión que, como tú has dicho, es la versión del año 42. A mí la que me gusta es la del año 25. A mí también. Así es que, si alguien quiere seguir mi consejo, que baje el volumen y la vea muda. Muy bien, muchas gracias. Eduardo Torres Dulce, buenas noches. Buenas noches, José. ¿Qué podías decirnos de Chaplin y de La Quimera del Oro? Pues ya lo habéis resumido prácticamente lo que es la esencia. Yo lo que me gustaría es que los espectadores que redescubran o que vuelvan a gozar otra vez esta noche con La Quimera del Oro y luego, por supuesto, con Lirios Rotos, pero particularmente con La Quimera del Oro, se fijen en el enorme talento visual de Charles Chaplin. Yo quizás lo que más me gusta de Chaplin, y particularmente en esta película, es cómo es capaz de hacer poesía con la imagen, de la cotidianidad, aprovechar la cotidianidad para crear todo un gag, y cómo construye precisamente dentro de la película los gags visuales, los gags de comicidad a base de situaciones absolutamente cotidianas. Y no solamente la famosa secuencia, ya hablaremos de comerse un zapato, es una secuencia absolutamente prodigiosa, sino incluso la secuencia de un baile en un salón que hemos visto en tantas películas del oeste. Cómo es capaz de, con el más mínimo detalle, entrelazar ese detalle, unirla a otra serie de datos más y crear todo un gag visual que se acaba transformando en una secuencia absolutamente maravillosa. Ese talento que muy poca gente ha tenido y que tantos han copiado y han robado de las películas de Chaplin. En el año 95 no me extraña que se pusiera la gente en pie en el cine de Nueva York, porque hoy en día prácticamente, prácticamente 70 años después, sigue asombrando su enorme capacidad de imaginación, de inventiva, para transformar un arte que prácticamente estaba, un medio de expresión que estaba, si no naciendo prácticamente en su juventud, en un arte de madurez, de clasicismo absolutamente y por completo, un arte total. Sí, es verdad. Buenas noches, Juanco. Buenas noches. Háblanos brevemente de Griffith y de Lirios Rotos, que posiblemente es una de las obras maestras también más grandes del cine. Yo creo que sí, que es una de las obras, es de las que además siempre ha figurado cuando ha habido un consenso un poco amplio sobre películas importantes de la historia. Esta siempre ha salido bien situada, hasta que después hubo un pequeño vuelco y las películas sonoras han ocupado mejores puestos, pero esta siempre estaba entre los clásicos. Yo de Griffith no te puedo decir mucho. Yo soy una persona que siento tanta admiración por él, que para empezar mi hijo se llama David por Griffith. Segundo, tuvimos una revista que llevaba ese nombre y que fue idea de Orson Welles que se llamase así. Yo tuve la osadía de pedirle que escribiese un artículo, que era ese artículo breve, maravilloso, que él leyó una vez, y yo siento que no se grabase, pero él leyó, y en aquella voz suya estaba toda la emoción que sentía por un hombre al cual le había conocido cuando ya estaba en su ocaso, es decir, cuando Hollywood le había denegado la posibilidad de seguir trabajando, que luego se repetiría con Welles además. Entonces, para mí Griffith es una persona de la que he reunido todos los libros que he podido, todas las biografías, todos los pasos, los libros de Lillian Gish, los libros sobre sus primeros años en la Biograph, y hay un sitio que siempre que voy a Nueva York yo visito, que es la famosa calle 14, donde estuvo el primer estudio de la Biograph, y donde el Museo de Arte Moderno puso una placa, pero la hizo en bronce muy bonita, y después de que tenía colocada, me decían en el Museo de Arte Moderno que algún drogata la había robado para venderla y había quedado huérfana la fachada del homenaje a este hombre. Pero de todas maneras, Lirios Rotos creo que es una película
que a mí me produce la sensación, y creo que le va a producir a todas las personas que sean capaces de tener la paciencia de verla con la serenidad que necesita, una transformación interior. Es decir, es una película que el espíritu del que la ve sufre una transformación radical. Se rompe la dureza que la vida diaria nos proporciona, se rompen los esquemas de la lucha por un montón de circunstancias banales y queda el alma desnuda, yo creo, aunque parezca un poco cursi, del hombre frente a una obra y a una serie de matices impresionantes que nos dejan como unos niños que hemos sufrido una transformación radical. Muy bien, muchas gracias. Es muy bonito eso que has dicho y además lo comparto, porque es verdad, se te transforma todo. Bueno, pues a mí me hubiera gustado en Qué grande es el cine que hubieran aparecido también Stroheim o Murnau. Creo que con Buster Keaton, con Chaplin y con Griffith cubrimos, yo que diría que muy bien, el cine mudo. Hoy es una noche especial. Yo creo que estas películas nos van a poner fuera del tiempo. Ni siquiera del tiempo en que se rodaron, cuando las rodaron Chaplin y Griffith, ni siquiera en nuestro tiempo de ahora, ni siquiera en el tiempo del futuro. Creo que estamos en el tiempo del talento, de la creatividad y de la genialidad. Hoy es un privilegio poder presentarles a ustedes estas dos obras maestras del cine, La Quimera del Oro y Lirios rotos. Cuando termine La Quimera del Oro tendremos un coloquio y hablaremos de las dos. Hasta ahora. Hace 70 años que se hizo esta película. En aquella época, cuando Chaplin se pasó un año entero rodando. Bueno, para ser exactos, 14 meses de rodaje. Como decía antes Juan Miguel Lamet, su perfección era tal que volvía a rodar y a rodar y a rodar, y que muchas veces mandaba a todo el equipo a su casa, les pagaba naturalmente y decía que vengan al día siguiente porque hoy no se me ocurre nada. Esa forma, claro, es incomprensible. Tiene que ser alguien como Woody Allen, como decía Lamet, o como el propio Fellini, porque esto está fuera de nuestro alcance. Ese lejano año 25 en que se filmó La Quimera del Oro, en el mundo pasaban más o menos estas cosas. Por ejemplo, que Blasco Ibáñez, el escritor español, se exilia en París y poco después se casa, por lo civil, a los 59 años. Es el escritor no solo más famoso que hay en España, sino también en Europa y probablemente en el mundo entero. Todas las marcas americanas se pelean por sus novelas. Es curioso que se hace por vez primera también el Censo Mundial de Automóviles. Exactamente hay en el mundo 22.700.000 automóviles, una cifra que parece algo grandioso. Solamente 10 millones han sido fabricados por Ford en Detroit. Hitler reorganiza el partido nazi y publica Mein Kampf, Mi lucha. Se edita en París El proceso de Kafka, un escritor que acaba de fallecer hace unos meses, del que no se conoce prácticamente nada, pero que se va a poner en marcha una de las biografías literarias más apasionantes del siglo. Digamos que el acontecimiento cinematográfico, sin ningún género de dudas, es el estreno en la ciudad de Nueva York de la película La Quimera del Oro de Chaplin, que inmediatamente se convierte en un clásico. Ante 120.000 personas, Gene Tunney derrota a la leyenda americana por excelencia de Jack Dempsey. 120.000 personas que siguen la retransmisión del combate por radio, que es el medio naturalmente más influyente que hay entonces, todavía supera al cine, exactamente 55 millones de personas. En España ocurre que hay un desembarco del ejército español en Alhucemas. Digamos que George Bernard Shaw obtiene el Premio Nobel de Literatura y también es otra de las grandes leyendas de su tiempo y de su momento. Muere en Madrid Pablo Iglesias, que es el fundador del Partido Socialista. Fallece también Maura. Y por último, digamos que un poeta de una enorme categoría artística y que sobre todo estaba casi en sus comienzos, que estaba casado además con Isadora Duncan, Sergei Esenin, se suicida en Moscú. Y bueno, pues esto es el panorama y estos eran los años, un tanto lejanos como vemos, cuando Chaplin trata no solo de ir inventando el cine golpe a golpe de manivela, como se rodaba entonces, sino que me parece que nos va dejando unas muescas en el cerebro y en el corazón, que ha habido muchas generaciones que han llegado después, desde aquel estreno en Nueva York, y que a todas les ha impresionado, ¿no? Creo que Chaplin es algo que a lo mejor su vida personal ha tenido muchas aristas y hay muchos biógrafos y mucha gente que ha podido no estar de acuerdo con su aventura personal, pero desde luego lo que está fuera de toda duda es que le han respetado siempre hasta el final. Yo creo que con Chaplin pasa algo parecido, no exactamente, porque tuvo una gran repercusión social, pero parecido a lo que pasa con Dreyer, es decir, que están en un escalón que no es la escalera cinematográfica, sino que
son unos escalones más arriba donde hay unas especies que podríamos llamar los genios. Y Pero- Chaplin pertenece a la especie de los genios. Pero es curioso, ¿hasta qué punto, y hasta hace unos años, no había devorado un poco Charlotte a Chaplin? La gente no sabía que Chaplin era tan grandioso director, que era un creador cinematográfico tan grande. Le veían casi solo como Charlot, pero no se Bueno, sabía yo- que él era el genio total, ¿no? Yo es que creo, permíteme la butad, que realmente el único que existió fue Charlot. Mm. Y que el que dirigía las películas era Charlot. El que estaba detrás de la cámara Y el era que Charlot. estaba detrás de la cámara realmente era Charlot. Voy a insistir en algo que dije en la presentación. A mí me ha impresionado mucho la película al verla, algo que me impresiona normalmente en la vida, quizás porque yo vengo de familia humilde, y es la dignificación de la pobreza. En todo momento el personaje en esta película